Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA da Gugara. El agua ha sido históricamente uno de los principales elementos vertebradores y articuladores del paisaje en Euskadi. La ocupación milenaria del territorio y los asentamientos establecidos en él se explican en buena medida por el agua, ya sea en forma de manantiales, fuentes, lagos y lagunas, ríos, torrentes. Es por eso que hoy se hace difícil hablar del paisaje sin asociarlo al agua y al patrimonio que ha surgido en su entorno. Sin embargo, en el caso que protagoniza esta nueva entrega de Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua, es un paisaje único tallado a partes iguales por la actividad industrial de hombres y mujeres y la acción callada y revitalizadora del agua. El color rojizo de sus rocas, el verde de sus montes y las lagunas artificiales de color turquesa son hoy en día las señas de identidad de las en otro tiempo famosas minas. Nos referimos a la arboleda, o Zugastieta, como se denomina en euskera. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Patrimonio del Agua. El agua es un bien común que debemos proteger, defender y tratar como tal. Patrimonio del Agua, de todas y para todos. En pleno corazón de la cadena montañosa conocida como los Montes de Triano, se encuentra este paraje natural único que hace siglos fue el origen de la minería artesanal de Vizcaya. Más recientemente, en la segunda mitad del siglo XIX, sus explotaciones de hierro fueron el motor de desarrollo industrial vasco, cuyo periodo de máximo esplendor tuvo lugar la última década del siglo XIX y el primer tercio del XX, coincidiendo con el nacimiento y prosperidad de los Altos Hornos. Paralelamente, arriba, en las montañas, fueron surgiendo decenas de pequeños barrios levantados en torno a las diferentes minas. Y abajo, en el valle, pueblos de gran renombre minero como Gallarta, Ortuella o San Salvador del Valle, que en 1983 tomó el nombre actual de Trapagarán. Agotadas las vetas de hierro a mitad del siglo XX, la actividad minera e industrial fue decayendo en las décadas de los años 60 y 70 hasta el cierre definitivo del último yacimiento, el Pozo de Bodovalle, en Gallarta, en 1993. Dado que la mayoría de las explotaciones mineras eran al aire libre, el cese de la actividad industrial en la zona permitió al agua recuperar los espacios arrebatados por el ser humano e inundar otros que antaño no le eran propios. Su capacidad para generar vida y el paso del tiempo han convertido aquellos pozos mineros anegados por los cauces de agua subterránea en paradisíacos lagos de aguas turquesas, en cuyo lecho de fuertes y peligrosas corrientes prosperan una enorme variedad de especies animales y vegetales. Las cicatrices de la explotación minera afloran por doquier. El color rojizo del suelo, junto a los antiguos pozos convertidos en lagunas artificiales y diferentes objetos relacionados con la minería, dotan al paraje de un aura que embruja. Uno de los recuerdos más firmes que se conservan de aquella época es el tren, hoy día reconvertido en funicular de uso turístico, construido en 1926 y modernizado en la década de los 80, que unía los barrios de La Reineta y La Escontrilla. El preciado hierro arrebatado a la tierra con destino a las ferrerías de Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, debía ser transportado desde los montes hasta los embarcaderos situados en los puertos de Galindo, Ugarte, Causo, Portugalete y Musquiz. Su traslado convertía los Montes de Triano en un hervidero de mineros, vagonetas cargadas de mineral, tranvías aéreos y planos inclinados. Los vehículos de la época necesitaban más de una hora para recorrer el sinuoso camino de grava de 8 kilómetros que comunicaba el valle con las explotaciones. Inspirado en los transportes mineros de planos inclinados, su diseñador, Jaime de Orue Olavarría,
consideró el funicular como el medio apropiado tanto para la carga de los minerales y mercancías como de las personas que habitaban en las zonas altas de Triano. El pueblo minero de la Arboleda fue fundado en 1877 para atender la gran demanda de viviendas por parte de los trabajadores de la industria minera de Trapagarán. Las primeras casas, antiguos barracones construidos en madera con capacidad para más de 5.000 habitantes, dotaron al pueblo de una estética popular e histórica con un encanto especial. Tras los primeros asentamientos se crearon servicios básicos como la tienda, la escuela o el hospital minero y uno de sus espacios más emblemático e importante, el sindicato. De hecho, la Arboleda es desde entonces uno de los feudos con mayor conciencia obrera de la historia de Euskadi. Y al hablar del movimiento obrero y de la Arboleda, emerge la figura de Dolores Ibarruri, la pasionaria, oriunda de Gallarta y figura clave de la huelga general de 1917. En la actualidad, el barrio de la Arboleda, plagado de estrechas y pequeñas calles, conserva múltiples vestigios de su época minera, que le hicieron merecedor de la declaración de conjunto monumental en el año 2003. Entre todos ellos destacan sus características casas de madera y el monumento a los barrenadores. La memoria de la Arboleda está íntimamente ligada a la historia y costumbres de Vizcaya. Como anécdota, la palabra alirón surgió de sus minas. El origen de la palabra reside en las palabras inglesas all iron, traducidas como todo hierro. La expresión se escribía en los accesos a aquellas minas en las que se encontraba una veta de hierro de gran calidad. Cada vez que un yacimiento era etiquetado con estas palabras, repercutía positivamente en el salario de los trabajadores que lo celebraban con entusiasmo. Es así como el cántico de All Iron se transformó en Alirón, y de la alegría de las minas de la Arboleda bajó a orillas de la ría de Bilbao, cuando al grito de Alirón, Alirón, el Athletic es campeón, los aficionados rojiblancos festejaban los triunfos de los leones en aquella época. Además de honrar el patrimonio vasco del agua, en Tantac, el podcast de Eura, hablamos de los personajes del agua, la hidronimia vasca, la relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi, sus tópicos. Nos encontrarás en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.